Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial a esta hora del día. Hoy en Conversando con el Tigre vamos a hablar de geotermia. Parece que ahora sí vamos a tener ese gran proyecto de energía alternativa en el departamento de Caldas. De eso vamos a hablar aquí hoy en Conversando con el Tigre y con los que saben del cuento, porque realmente nosotros lo que hacemos es presentar los que conocen. Muy bien. Saludo cordial, recuerde que estamos por KF News Press a través de Facebook, Twitter y YouTube. Muy bien, y para entrar en materia, saludamos al geólogo Julián López Palacio, que es el coordinador del proyecto Geotermia Valle de Nereidas, un proyecto que lleva varias décadas, que ha tenido ciertas dificultades en su avance, pero que ahora sí parece que va a ser una realidad con lo que aconteció en la presente semana, que es la firma de un importante convenio de intención firmado entre la CHEC, entre Ecopetrol y la empresa extranjera Baker Hughes. Para eso, entonces, le damos el saludo a Julián, al geólogo, al coordinador de este importante proyecto. Bienvenido a Conversando con el Tigre, mi querido geólogo. Muchas gracias, muy amables por esta oportunidad de conversar de estos temas tan interesantes para nuestra región y para nosotros aquí en Cheq. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio. Bueno, ya lo mencionaba que este es un proyecto que lleva varias décadas, ¿no? Recordemos por allá desde la época del 84 se ha venido trabajando en este proyecto y que ha habido varios periodos. Y recordemos un poco la historia del proyecto. Sí, digamos que este es un proyecto que ha tenido una historia larga, desde los años 80, donde se hicieron los primeros estudios sistemáticos en la zona del Parque Los Nevados, desde el Machín al sur hasta Cerro Bravo al norte, cubriendo toda esa zona donde hay unas manifestaciones termales y volcánicas bien interesantes, y fruto de esos estudios se escogieron unas áreas de interés donde se cree que hay mayor potencial. Una de ellas es Villa María, y es donde Cheq ha centrado sus esfuerzos. Más adelantico, por los años 90, se hicieron una perforación profunda de 1500, 1600 metros para comprobar si el recurso, ese calor y esa agua a presión y vapor a presión a profundidad existía. Lamentablemente para ese entonces se agotó el presupuesto y no se pudo llegar a la profundidad indicada. Se obtuvo alguna información y algunos datos relevantes de temperaturas muy buenas, de hasta 200 grados, pero no se pudo completar los estudios y no hubo un ambiente como para terminar los desarrollos en la década de los 90. Muy bien, pero para nosotros los que somos ignorantes sobre el tema y quienes nos están viendo y nos acompañan, definamos qué es la geotermia. ¿En qué consiste la geotermia? La geotermia busca explotar el calor al interior de la Tierra para usarlo, en el caso específico nuestro, para hacer energía eléctrica. La Tierra, en la medida en que uno se profundice, y si llegáramos hasta el núcleo, podría tener hasta 5000 grados de temperatura en el núcleo. Por supuesto, aquí arribita la temperatura no es tan alta, pero en las zonas volcánicas esas temperaturas altas se encuentran más superficialmente. Entonces nosotros lo que buscamos son esos focos de calor que eventualmente transfieren ese calor a una... Buscamos esos focos de calor que eventualmente transfieren esos calores a fluidos como agua y pueden ser aprovechados en superficie en forma de vapor a alta presión. Bueno, muy bien. A mí lo que me encanta de estas conversaciones es que esto es original. Aquí las cosas pasan naturalmente. Tal cual. Ay, doña Martica se llevó los bolillos, nos había traído unos tintos muy deliciosos. De todas maneras, eso es lo que sea originalmente. Muy bueno. Pero, ingeniero, es que usted, geólogo, usted menciona el tema de la utilización y el aprovechamiento del calor, y a eso quería hacerle yo referencia. O sea, puede ser más potencial en las zonas volcánicas, porque es que conocemos precisamente otro proyecto que está apoyando Ecopetrol en el Caquetá, y en el Caquetá no hay zonas volcánicas. Ah, bueno, hay otras zonas donde los incrementos de calor no son tan
tan fuertes como en zonas volcánicas, pero sí en profundidad. Entonces, por ejemplo, asociado a algunas zonas de explotación petrolera, hay reservorios petroleros que tienen mucho calor, están a 80, 90 grados centígrados. Ecopetrol está trabajando, entiendo que en esos reservorios que se llaman de mediana entalpía o mediana temperatura, porque una vez sacan esos fluidos de lo profundo, tienen un calor que puede aportar para algún aprovechamiento energético. Entonces esos son reservorios de mediana entalpía que también se utilizan. Pero en el caso del Ruiz, las temperaturas están del orden de 250 grados. Centígrados. Centígrados. Entonces eso nos indica que son reservorios de alta temperatura o alta entalpía. Ok. A través de la exploración, de la experimentación, exploración, ¿cómo se llama esto? Las excavaciones y demás que se han hecho aquí en el proyecto geotérmico Valle Neidas, ¿qué se ha ido encontrando hasta ahora? Que se puede decir, bueno, esto lo que hemos encontrado puede tener una capacidad para generar tanta energía, en fin. Correcto. Digamos que los estudios nos indican que la zona puede ser aprovechada mediante unas plantas en superficie con capacidades hasta de 65 megavatios durante por lo menos 30 años. Y esa energía, para hacerle un símil, es dos plantas ínsula, dos plantas esmeralda, como la planta de la esmeralda que nosotros tenemos. Tendría una capacidad de alimentar hasta 250.000 familias. 250.000 familias, o sea, hablemos dos Manizales, porque en Manizales en ¿qué? Como 150.000 familias más o menos. Algo por el estilo. Entonces digamos que es un recurso generoso y tiene una gran ventaja. No depende del clima, ni del día, ni de la noche. Puede producir constantemente. Como la energía solar. Pero exacto, o la eólica, depende si ventea o no. En este caso es una energía constante en el tiempo que le da mucha firmeza al sistema eléctrico nacional. Y se puede calcular, digamos como el acumulado de esa explotación, para decir esto puede durar tantos años, proyectar un pozo de esos. El recurso debe ser utilizado muy bien planeado, de tal forma de que en la medida que se extraiga el calor, el sistema geotérmico se recargue, porque las aguas que se extraen de los pozos geotérmicos se reinyectan otra vez en el terreno para que surtan otro proceso de calentamiento. Como referencia, le cuento, en Italia hay campos geotérmicos explotados para electricidad desde el año 1904. Carachas. Y si buscamos una referencia, y si buscamos una referencia local, en El Salvador, aquí arribita en Centroamérica, hay plantas que han sido construidas y están en actual explotación hace 45 años. Entonces es un recurso de largo aliento, de alta sostenibilidad y de muy buen aprovechamiento pues, para nuestras economías. Digamos que pues, realmente que en materia de energía en nuestro país ha habido unos monopolios o unas líneas tradicionales de explotación. Apenas ahora con el cambio climático, aunque se viene planteando hace mucho tiempo el tema de las energías alternativas como esta, ¿no? Sería una energía alternativa. Pero digamos, ¿cuál es el sistema en sí? Para que le expliquemos un poquito mejor a nuestros seguidores, digamos en la energía hidráulica, ¿cierto? Que es a partir del movimiento del agua, pues hay unas turbinas. ¿Aquí qué hay para aprovechar el calor? Algo muy similar. Aquí el objeto que busca es encontrar agua a alta presión y temperatura en lo profundo de la corteza. Esa agua sale a superficie por su propia presión y el vapor contenido en esa agua mueve una turbina. Una turbina de un diseño un poquito distinto a las hidráulicas, pero más o menos lo mismo. Y esa turbina mueve un generador y genera electricidad eléctrica. Ese vapor, después de que sale la turbina, se condensa y se reinyecta al terreno otra vez para que surta un ciclo sin fin. Entonces, esa es la tecnología que se busca aplicar en estos casos. Bueno, en este momento, hasta antes de firmarse este convenio, ¿en qué estado estaba el proyecto? Checa ha avanzado estudios desde superficie, estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos.
Esos estudios hacen como unas especies de radiografía del terreno y le muestran uno dónde pueden estar los potenciales reservorios de ese vapor a presión. Para volver eso realidad hay que hacer una o dos perforaciones profundas, donde uno compruebe que lo que decimos en nuestros estudios y en nuestros cálculos es cierto. Esas perforaciones son costosas y precisamente es el momento en que nos encontramos. Nos hemos unido con Ecopetrol y Baker Hughes para analizar la factibilidad de esas perforaciones y hacer el planeamiento de las mismas. Y si tenemos suerte y obtenemos los cierres financieros y técnicos, muy cercanos estaremos avanzando en la siguiente etapa. Es decir, que la importancia de este convenio que se firmó con Ecopetrol y Baker Hughes, tal como usted lo decía, es ya para despegar y digamos avanzar en la parte de ya técnica y de desarrollo del proyecto. Eso implicaría entonces que en algún momento, cuando usted habla de cierre financiero, es que van a decir, esto vale 100 millones de dólares, por decir algo. Entonces, a ver, ¿cómo entra Baker Hughes y Ecopetrol ahí como socios o cómo entrarían? Claro, esta instancia nos va a permitir calcular los tiempos, los costos de ejecución y la participación de estas tres empresas en el desarrollo del proyecto. Aún no lo tenemos claro y es el trabajo que vamos a hacer y esperamos ir madurando una relación de mucha confianza y colaboración con estos equipos de estas empresas, de tal forma que seamos complementarios en nuestras funciones. Nosotros conocemos muy bien el territorio, estamos en Caldas, prestamos el servicio de energía eléctrica en esta zona y cada uno de ellos tiene sus habilidades en perforación, en tecnología, en capacidad de ingeniería. Entonces creemos que hay ahí un acople ganador con ese equipo de trabajo que estamos formando. Esto podría llegar a convertirse en un proyecto piloto para Colombia. Total. Sería el primer proyecto de energía geotérmica de alta entalpía en el país y el segundo en Sudamérica. Hay otro proyecto similar en Chile, pero este sería pues un proyecto ganador en ese aspecto. Bueno, geólogo, o Julián, mejor como le gusta que le diga, le iba a decir doctor y extra micrófono me regañó. Es que ese término está muy desprestigiado. Hoy en día. Hoy es más cercano el nombre. Sí, más confianza con el nombre. Le preguntaba yo, digamos que en términos económicos, cuando se habla de cierre financiero, ¿cuánto se calcula y dice esto va a valer tanto? En esta primera etapa hay que hacer una inversión cercana. Bueno, los estudios pues digamos que los vamos a cometer entre las tres empresas y calculamos que las inversiones de las perforaciones sean del orden de 28 millones de dólares. ¿Qué son las perforaciones? Que son la primera etapa. La primera etapa, donde nos jugamos pues la honra y la reputación para reconocer ese recurso. Después de esa etapa, magnificaremos a ver de qué tamaño va a ser la planta, si hacemos una planta chiquita o 5 chiquitas o una grandota o una mediana, la estrategia que sea más adecuada. Esas inversiones ya dependerán de lo que comprobemos en esta etapa, pero podemos estar hablando de inversiones adicionales de entre 80 y 100 millones, todavía muy impreciso pues, pero creemos que hay un campo geotérmico suficientemente grande para desarrollar varias unidades de generación y lograr una cosa pues bien interesante para la región, para Caldas. ¿En qué unidades se calcula el potencial energético que hay ahí? No es lo que genera y no es lo que hay ahí. Generalmente se hacen los cálculos en Julius y terajulius, una unidad física bastante compleja, pero en términos más prácticos se habla de megavatios, o sea, de la potencia que podría tener la planta que esté sobre ese campo. Por ejemplo, los 65 que usted mencionaba ahora. Por ejemplo, Check tiene en su planta Esmeralda, que la pongo de ejemplo, tiene 30 megavatios de potencia instalados. Entonces eso nos da una referencia de una planta mediana o un poquito grande, para nosotros pues muy grande porque es nuestro recurso, y allí tendríamos la capacidad de tener un par de plantas de esas
produciendo. Digamos que esta podría decirse que es una pregunta de gerencia, pero que tiene una parte técnica, y es el hecho de que en determinado momento este proyecto se vuelve una competencia para la empresa. Así como también están promoviendo la energía solar, los paneles, facilitando la comercialización y todo esto. ¿En qué va a quedar la energía hidráulica en este país? Ah, bueno, esa es muy pertinente. Tengamos en cuenta que la energía hidráulica es una de las energías más limpias, no genera emisiones de CO2, se armoniza mucho. Por supuesto tiene algunos problemas de orden ambiental y de ocupación del territorio que le proponen unos desafíos. Dicho eso de paso, la gracia de la canasta energética es que sea diversa. Es decir, necesitamos plantas hidráulicas, necesitamos plantas solares, necesitamos plantas eólicas, y también vamos a necesitar plantas térmicas, o sea, las que operan con combustibles fósiles. Pero en la medida que utilicemos menos las térmicas y más las energías renovables, va a ser mejor. Pero requerimos tener diversidad porque el clima nos va cambiando, las condiciones económicas van cambiando, entonces cada planta juega su papel importante dentro de la matriz energética nacional. Y este es un recurso nuevo que va a jugar un papel bien relevante. Incluso usted lo acá, habla de ese mercado energético. Tenemos entendido que en la última subasta hubo un importante incremento de oferta en energías alternativas, ¿no? Subió creo que del 4 al 12%. Sí, Digamos sí. que esto ayudaría a incrementar mucho más esa oferta en el mercado. Total. Pero ya en tema de la parte empresarial, eso ya era con la gerencia, ¿cierto? Cómo se integra la empresa en una línea de producción y de explotación, porque eso ya es tema empresarial definitivamente. Pero volviendo al tema de la geotermia, Julián, ¿qué se le puede decir a los caldenses frente a esto? Y decir, vea, alguna vez Julián, el coordinador Julián López Palacio, nos dijo esto a los caldenses sobre el proyecto. Pues yo creo que empezamos un camino largo, estos proyectos tienen unas maduraciones largas en el tiempo, esperamos que este sea el camino indicado y lo vamos a caminar con mucha firmeza, y es una oportunidad para explotar nuestros recursos locales, ¿no? Es el recurso geotérmico asociado a nuestros volcanes y a nuestra cordillera, es propio de aquí, es una ventaja que tenemos los caldenses y nos puede mejorar mucho las condiciones de vida en cuanto a servicio eléctrico y en cuanto a desarrollos alternativos y acompañantes de estos recursos. Hay otros usos que tiene la geotermia y el más sencillo pues son las piscinas termales, pero hay otros usos del calor en calefacción, en cultivo de peces, en invernaderos, en secado de alimentos que se podrían adicionar o digamos que chuparle rueda, un valor agregado. Nosotros le decimos que son los usos en cascada del recurso geotérmico y que podrían ser muy valiosos para el desarrollo, digamos que territorial y para las comunidades energéticas que este gobierno pues describe como uno de sus objetivos en la transición energética y el desarrollo social del país. Muy bien, y en ese sentido, precisamente a buen recaudo, esta buena noticia para nuestra región y para los habitantes, lógicamente, del departamento de Caldas y toda esta sección del país. Julián, muchas gracias, hombre, muy querido. Con todo gusto, Y éxitos bueno, con ese proyecto. esta charla. Sí, eso es lo que queríamos estar hoy aquí en Conversando con el Tigre para todos ustedes. Carlito, muchas gracias. Nos vemos luego con otro tema de ciudad. Chao, chao.